Pues al principio del video vieron un cortito en blanco y negro, este es uno de los primeros, que se llama The Plow That Broke the Plains, de 1936, de Pare Loretz. Y aquí vemos un tipo de documental que es un poco más acerca de darnos una lección, pues. Entonces, inicia como con información geográfica de las planicies en Estados Unidos. Hay algo muy interesante que hace ahí alusión entre el contraste entre tanques de guerra y las maquinarias en los campos, y hay también como una explosión de la industria de trigo. También hace alusión a un desastre ecológico que le llaman el Dust Bowl, que fue básicamente una sequía que afectó durísimo a toda esta región de los Estados Unidos. Y pues este es uno de los primeros ejemplos. Vemos que hablando de etnografías, hasta podemos hacer la comparativa de que quizás Nanook del Norte es también una cinta ecológica o con tintes ecológicos, y pues obviamente una etnografía habla sobre también las poblaciones que viven en relación a su entorno. Pero mientras que vemos en las décadas que le siguen este documental que se hacen más acerca de temas sociales, quizás los conflictos bélicos, la llegada de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero también hay una práctica que surge casi al mismo tiempo que esto, que son la documentación de la vida salvaje. Y aquí es donde, como les mencionaba, llegan todas estas que quizás si le preguntan a sus tíos, a sus abuelos, así qué tipo de documentales conocen, pues seguramente les van a hacer referencia a los programas de National Geographic, Discovery Channel, History Channel, es decir, este formato televisivo de documental de unos 25, 30 minutos, donde hay un narrador contándonos las imágenes que están mostrando. Y aquí también tenemos que agradecerle, o quizás no agradecerle si no disfrutan mucho esos documentales, a Walt Disney, porque es justo lo que les mostré, ese bailecito entre los escorpiones y el búho, y un poquito antes la secuencia animada de cómo se está pintando ahí los continentes, pues vienen de un documental que se llama Seal Island, que también encuentran en YouTube, de 1948, y el baile es de The Living Desert de 1953. Entonces, ya desde estos tiempos muy tempranos, Disney estaba haciendo esta práctica de darle acciones antropomórficas a los animales, que también es algo que hasta la fecha se hace. No sé si han visto documentales de Disney Nature, creo que se llaman. Y esos documentales muestran justo eso. O sea, hoy en día consiguen a un actor o actriz famosa, hacen una narración, pero siempre es como muy divertido, muy ligerito. Ves como si los animales estuvieran bailando, conviviendo. Hay de todo tipo de animales y pues son muy ligeros, pero pues en sí, digamos que lo que tienen también de ficción es que se ven como si hubiera un guión, ¿no? Pero nada más buscan alguna acción de los animales para que entren en esta idea que está proponiendo Disney. Y después de eso les mostré algo de Jacques Cousteau, que es uno de los exploradores quizás más famosos en la historia, quizás el más famoso de lo que es la vida marina, y consigue éxito en 1956 con una película llamada The Silent World. En el 54 también la BBC inicia con los famosos documentales que hasta la fecha, si ustedes ven Planet Earth o Blue Planet o todas las variaciones de estos documentales espectaculares que son narrados por David Attenborough, que ya ahorita yo creo que ya tiene más de 90 años, pero a la fecha sigue narrando estos documentales. Pero creo que la primera transmisión ocurre con SuQuest de este tipo de documentales. Que nos mandaste, mi favorito es Blackfish, de hecho. Es uno de mis documentales favoritos de la vida. Blackfish, justamente ahorita quería hablar como ya de la labor de activismo con Blackfish, pero si quieres, ahorita que lo mencionas, Laura, ¿qué te parece Blackfish como documental? Primero que nada, no como labor de activismo, porque creo que es muy importante, pero también como documental. Tienen como un aire, no sé si viste también The Cove junto con Blackfish. ¿Viste los dos? ¿O solo No, no Blackfish? he podido ver. Ok, pues The Cove y Blackfish tienen como esta cualidad que sientes como si fueran una especie de thrillers en formato documental, porque los mismos realizadores se convierten en activistas y muchas veces se meten en lugares donde obviamente no se permite una cámara. Entonces ellos, y más creo que es más obvio en The Cove, porque están en este lugar en Japón donde hacen cazas ilegales de delfines, pero también en SeaWorld me imagino que ha de haber sido una pesadilla, ¿no? Que hayan mostrado estas escenas de crueldad también de estos animales de las orcas. Y justamente uno sale pues
con una rabia de ver estas injusticias, pero también con un deseo de ver que cambien. Y me parece, no sé si ustedes sepan, pero creo que Blackfish sí hizo un cambio, ¿no? Sí, 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 cerraron SeaWorld gracias a Blackfish, ¿o no? Orcas, precisamente. Creo que sí fue tanto como que lo que abordó el documental que las orcas, al menos en los Estados Unidos, creo que ya no están en estos parques acuáticos. Hay un documental mucho más reciente que se llama How to Change the World. Toda la historia de Greenpeace, básicamente, que yo la verdad es una asociación de la cual creo que todo el mundo ubica a Greenpeace, pero yo no sabía cómo sus orígenes. Pues nace como este grupo de activistas en Canadá, creo que en 1971, y su primer labor de activismo creo que fue durante el gobierno de Nixon y estaban haciendo pruebas de armamento nuclear. Pues ellos van en su lanchita y graban esto pues fue como una de las primeras labores de activismo así tan que alcanzó así como a escala global, ¿no? Estuvo reportado en todos los medios y de ahí nace la historia de estos dos hombres que al principio pues son como dos chicos medio hippies que deciden crear Greenpeace y básicamente sus ideas son como, uno es más radical en su aproximación de lo que es el activismo y otro es no tan radical. Entonces también ahí hay una cuestión ética, porque por ejemplo en el documental se ve que la venta, por ejemplo, de pieles, uno de ellos dice que es que contra las pobres focas y lo que deberían hacer para crear una forma de esto de awareness es pintarlas, así vandalizarlas para que no se puedan vender y detener esa industria para que las pobres focas que están en extinción no las maten. Sin embargo, el otro dice, ok, sí, está bien, pero lo malo es que la venta de esas pieles representa el único ingreso económico para esos pueblos originarios de esos lugares remotos en Alaska. Un poco, pues, la tribu de Nanook, por ejemplo. Entonces, ahí hay como un conflicto, ¿no? De decir, ok, tenemos que iluminar la injusticia contra la crueldad animal, pero a la vez, ¿cómo te atreves tú a quitarle también el derecho de su único ingreso? Literal es su subsistencia de estas tribus, de alguna forma otra vez no mostrar las cosas como blanco y negro, no mostrar que todo el activismo, hay un tipo de activismo responsable, pero también hay veces donde el activismo tiene que ser violento. Regresando a Blackfish un poquito, dice sobre Blackfish hubo un escándalo sobre la producción porque varios de los activistas participantes y otros entrevistados mencionaron que tergiversaron sus entrevistas. Es decir, pues a lo mejor el realizador fue, los entrevistó y lo que les preguntó estaba muy dirigido a cubrir el punto que él quería mostrar, pero a lo mejor no fue exactamente lo que los entrevistados quisieron decir. O hay veces donde hasta tú puedes engañar a los entrevistados, ¿no? Hacer un tipo de documental, a lo mejor él para obtener el acercamiento a todos los que trabajaban en SeaWorld y etcétera, pues les dijo que era un documental de, no, es sobre SeaWorld, solo va a ser informativo para la familia y en realidad estaba haciendo un acto transgresor de activismo. Yo ahorita realmente el proyecto que traigo es que o sea, se juntó este grupo de mexicanas feministas en Barcelona y, y yo estoy como abordándolo un poco más desde de la transformación que tuvo que haber en estas mujeres a la hora de salirse de México, el hecho de que nos hayan sacado, o sea, de salirnos de la cultura mexicana, como de esta pequeña opresión y estar en un lugar, no te voy a decir más liberal, porque también España tiene sus cosas, pero es, es muy fuerte y ver y cuestionar desde afuera todo lo que nos enseñaron y como toda la manera en la que hemos vivido, o sea, en la que nos han dicho que las cosas van de cierta manera. Y al llegar acá te empiezas a cuestionar muchísimas cosas que antes veías muy normales y que te das cuenta de que son estos pequeños micromachismos, estas pequeñas cosas que incluso como mujeres no nos damos cuenta que tenemos. A mí, obviamente, o sea, he estado atrás de todas las marchas y de todos los movimientos feministas aquí, tengo material, no sé qué hacer con él todavía. O sea, me he ido a las marchas con mi camarita y siento, o sea, al menos como de mi parte, es como muy frustrante el estar acá viendo todo lo que ocurre allá y esta necesidad de apoyar de alguna manera, creo que la calmo con, con creando cosas feministas que lleguen allá, ¿no? Como este peso de que seguimos siendo mexicanas acá y seguimos apoyando y seguimos levantando la voz pues, por todas las que están allá y las que sí están en la primera línea luchando.
o sea, para mí es como algo que me está moviendo muchísimo ahorita y que aunque no sea ir a o sea, ahorita que voy en diciembre a ver si no, a ver qué voy a hacer, ¿no? ¿Verdad? Pero sí me gustaría y sí tengo gente muy movida en las primeras líneas, como o sea, encontrar esas historias que son muy poderosas, porque quieras o no, es una revolución en sí misma, es un cambio ideológico que se quiere hacer y no sé, siento que es un poco como de, si te encontraras como este personaje de los Lumières que llega a México en mitad de una revolución, pues obviamente te vas a poner a rodar lo que está pasando, obviamente necesitas esta documentación, el backstory, qué es lo que hay detrás, lo que no se dice o lo que va pasando, porque todo suena glamuroso, ¿no? Así de, la vida de activistas que están haciendo tal y tal, pero las luchas detrás es brutal y de... Coincide en muchos aspectos. No sé, yo tengo una opinión, si bien muy similar, pero a la vez también, pues, no sé, creo que podría estar así como que de un lado y del otro, apoyando siempre, por supuesto, también a la mujer, pero a veces me considero como lo que dice Margaret Atwood de The Handmaid's Tale, que dice que soy una mala feminista, porque yo he marchado desde los 15 años con mi rollo de activismo, más que nada entre lo político y social, y me he dado cuenta que la mejor forma como que de atacar ese frente es empezar a inmiscuirnos dentro de la vida política o social muy activa, ¿no? Entonces, son muy bonitas las marchas y me encantan las marchas y en esta ocasión también hubo aquí en Mazatlán una marcha en pro del aborto, no me enteré, la verdad, estaba en otro lado, pero en el 8 de marzo sí, también sí marché y todo eso, sin embargo, sí tengo como que una idea de que la mejor manera de inmiscuir a las mujeres es criándolas desde y que se vayan interesando como en los asuntos políticos, ¿sabes? No sé si me doy como que a entender. Entonces, no sé, coincido mucho con Steph en el sentido de que ahorita estamos como que poniendo las bases. Ahorita estamos como que poniendo las bases, como hace muchísimo tiempo se pusieron las bases para cuando las mujeres votaron, etcétera. Entonces no es llegar a que el hombre aquí y la mujer acá, no, para nada, sí, es llegar a esto. Pero pues ahorita todavía la mujer anda por acá, ¿no? Entonces, yo sí soy esa idea. Ahorita las chavas feministas que están haciendo esto van a impulsar a otras chavas a decir, ok, estamos haciendo esto, no nos hacen caso de esta manera, ¿qué otra manera? Pues yo voy a estudiar Derecho para ser luego parte de la Suprema Corte de Justicia y hacer esta ley, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas todo es una evolución y el mundo va evolucionando poco a poco a su ritmo y creo que va a llegar ese momento, nada más que pues hay que seguir como que empujando y seguir también acompañando a las chicas, a las niñas, a las mujeres también que están haciendo algo, pero pero no, como te digo, o sea, yo sí soy de la idea de que ay, las marchas me encantan, pero yo no golpearía, pues, ¿sabes? Porque sí vi unas chavas que estaban como que atacando a chicas policías y todo eso, y eso a mí eso sí como que no. Me encanta marchar y todo, pero es más como para decir, hey, aquí estamos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, como les digo, es como que toda una evolución y ya llegará el momento en donde ya no necesitemos eso, sino más bien ya va a haber alguien que esté en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, va a haber muchos colectivos y todo eso, como que proponiendo las leyes, ¿no? Aldair pone, creo que no solo hay que pensar en que las mujeres se inspiran de las mujeres, sino que desde niños los hombres podamos encontrar modelos a seguir en las personas, independientemente de si son hombres o mujeres. Bueno, aquí también es el tema del machismo, que, ¿cómo le llaman, no? La toxicidad masculina o de que nosotros también se nos inculca ser un tipo de persona, ¿no? El hombre no debe llorar, el hombre debe de ser también este objeto de paternalismo y demás. Entonces creo yo que son valores que necesitan cambiar. Eso fue algo de lo que hablamos la vez pasada con, por ejemplo, la película que produje de One Taxi Ride, es justamente atacar
las masculinidades que nos llevan a la violencia. Y es también lo que les decía de la clase pasada, que yo, por ejemplo, me gustaría ver más, no solo de estas mujeres que son violentadas a consecuencia de los hombres, sino como un hombre, en este caso el chico este que mató a Jessica, de 18 años, o sea, un chavito, un escuincle, ¿cómo es capaz de llegar a eso? O sea, ¿quién lo educó de esa manera? ¿Dónde vio que eso estaba viendo? O sea, digo, es fácil descartarlo y decir, ay, es un psicópata, ¿no? Pero finalmente un psicópata también es una persona. ¿Y cómo llega a eso? Y también desde una edad tan joven, ¿no? Entonces, hay que cuestionar todo eso también desde el prisma de la masculinidad, nosotros que somos hombres. Precisamente una de las partes que mencionaba esta Steph es que a veces nosotros como hombres, o sea, entiendo el por qué, no podemos ser considerados feministas, pero si queremos de alguna forma hacer cine feminista, o sea, en cuanto al cine, no en cuanto a quién lo produce, nosotros como, o sea, ¿cómo podemos promocionarlo de esa forma para que se visibilice? Compañero que quiere hacer cine feminista, o sea, por un lado, son espacios que estamos recuperando, o sea, más bien es un espacio para mujeres, o sea, el hecho de que tú como hombre tomes uno de esos espacios, pues se considera como, no agresión, pero pues sí, no, o sea, un poco lo más que podrías hacer es ser muy empático y hacerte a un lado para que las mujeres cuenten sus historias. Estaría bien cuestionárselo mucho, mucho, mucho antes de, o sea, el por qué ese tema, es porque está de moda, es porque algo de tu hermana, es porque, o porque te interesa mucho, 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 mucho. Y si es así tan grande el interés, creo que, o sea, cambiará tu vida, ¿no? O sea, es volcarte totalmente a eso, ¿no? No nada más por hacer una película de cine feminista. Y pues sí. Nos metimos mucho en este tema, chicos, pero fue muy valioso, qué bueno que hablamos, pero no hemos hablado de otros temas, regresando así un poco violentamente a lo que estábamos hablando del cine ecológico o medioambiental. Hay una serie de documentales, y yo espero que los hayan visto, que son estos documentales de narrativa no lineal, casi ensayo, que son como la trilogía Katsi o las películas de Baraka o Samsara. Y son películas muy bellas que manejan discursos muy fuertes sin tener que recurrir a un texto o a un narrador. También hablando de estas luchas sociales, ¿ustedes creen que este formato de documental, que algunos lo descartan meramente como videoclips alargados, así como, ay, qué bonito, ¿no? Las imágenes con el ritmo de la música, Philip Glass, impresionante, y descartan un poquito el discurso muy fuerte que están dando acerca de la industrialización, la marginación y demás? ¿Ustedes creen que esta forma de contar la historia es válida y es potente o solo funcionan como a nivel estético? ¿Cómo lo ven? Trilogía Katsi, pues la pregunta anterior que nos hiciste, pues yo, en mi opinión, yo diría que es totalmente válido y no tiene por qué como reducirse el poder de este discurso. Justamente por la forma en que te lleva a tantos lugares, ¿no? O sea, como salir un poco de nuestra burbuja de privilegios y empezar a visualizar un poco cómo es que se está conformando o cómo es que está conformado el mundo a partir de tantos visuales. No sé, se me hace muy interesante. Me gustan mucho. A mí también me encantan, se me hacen fascinantes. Y ahora algo que les quiero mencionar y seguramente como ejercicio para todos los que hayan estudiado cine o algo, uno de los primeros ejercicios, y yo lo estoy haciendo cuando hago los collages, te dicen, ay, pues nada más haz como una especie de videoclip, ¿no? Tú filma lo que tú quieras y ponle un track de audio y vas a ver cómo la intención de las imágenes cambia de acuerdo a la música que tiene. Entonces, es un ejercicio también para crear el tono de lo que estás informando. Ahora que estaban hablando de todas estas cuestiones feministas, yo me pregunto, ¿qué tal si mostráramos un documental que no tiene un solo testimonio, no tiene una voz en off y solo nos muestra violencia, nos muestra marchas, nos muestra, no sé, instituciones, cómo practican esta violencia a la mujer, pero sin tener ningún tipo de discurso, solo tener música, por ejemplo? A lo mejor sería más impactante, ¿no? Porque no tenemos esta cuestión ay, nos está predicando tal voz, ¿no? O la cabeza parlante tal. Imagínense esta serie de imágenes nada más procesadas, editadas al ritmo de un tipo de música. Pues podría ser interesante, ¿no? Y creo que es algo que en México, al menos yo no he visto ninguno de estos documentales como Katsi o Baraka o Samsara mexicano.
A lo mejor sí existen y no lo he visto, pero yo la verdad no he visto nada así. No sé si se dieron cuenta que cuando hago el cambio de esta canción de Kraftwerk a pasar ya a las imágenes de este cine un poco más etnográfico mexicano, la primera imagen que pongo es de un cortito muy pequeño, bueno, dura segundos, que se llama Desayuno de Indios, de Gabriel Beiré, de 1896, que podemos asumir que es el primero o uno de los primeros contenidos audiovisuales que se graban en México, justamente hablando de la Revolución Mexicana que ya estaba prácticamente a punto de iniciar. Pero si ustedes se dan cuenta, si miraron a la izquierda de la pantalla, se dan cuenta que están filmando en un círculo a un grupo de indígenas y hay un tipo que le agarra la cabeza a uno y le dice que volteen. Y después a una mujer también como que la jala y le dice, posa. Bueno, no le dice, sino la mueve, la agrede. Entonces, imagínense, desde el inicio del cine mexicano ya hay una agresión específicamente al indio mexicano, al indígena, ¿no? Y pues es esto, cómo tú registras a una comunidad sin total respeto a ellas. Y vemos que hay muchísimas grabaciones de comunidades marginadas. Y yo estaba un poco investigando en esto y obviamente los primeros pues son documentales, pero mucho está informado por la ficción. Y, por ejemplo, también, por un lado está la agresión a estas comunidades, pero por otro lado está también una idealización que también es posiblemente peligrosa acerca de estas comunidades. Por ejemplo, el gran director Sergei Eisenstein viene a México y graba una película que se llama Viva México en el 32, del cual no se termina, se editó después y se lanzó después de su muerte, pero en realidad en esa grabación pues filma también mucho de la vida indígena. Y recordemos que en esos tiempos estaba muy fuerte los bohemios o los intelectuales, ¿no? Como Frida Kahlo, Diego Rivera, entonces también había una escuela un poco de ese tipo de pensamiento, pero en esta película utiliza el cine como una recreación de la vida prehispánica y también hay una idealización de los indígenas de Tehuantepec y los retrata viviendo en esa isla paradisiaca que la verdad parece otro mundo, ¿no? No parece ni siquiera México. Y también retrata al indio con una especie de sensualidad y erotismo. Así ves a las mujeres nadando así en un río, bañándose, todos los indios están así súper marcados, ¿no? Y también hay una especie de romanticismo y se considera al indio durante estos retratos como una categoría más del paisaje, ¿no? Entonces decimos, si tenemos un paisaje maravilloso de montañas, ríos, lagos, pues tengamos a un indio que posee y se vea como parte de ese entorno idílico. Entonces, yo también les pregunto, ¿ustedes cómo ven el retrato en el cine indígena o el cine también indigenista que se ha hecho en nuestro país para ustedes que lo han visto? No necesariamente dentro del documental, sino también en la ficción. Pues que no nos vayamos a un siglo atrás, ¿no? Hasta la fecha, en muchos casos, sobre todo cuando son realizadores que no provienen precisamente de las regiones, sino que provienen del centro del país o de lugares privilegiados, se sigue exotizando la figura de los pueblos indígenas como un instrumento narrativo más allá de retratarlos como realmente los actores sociales de estas historias, y no, pues vamos, sigue siendo esta mirada eh, de la persona, de la ciudad o de la persona privilegiada que lo sigue instrumentalizando. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Esta cuestión de la representación incluso a veces no únicamente pasa con esas comunidades vulnerables, sino también con los espacios y las culturas que de alguna forma por la territorialidad no estamos en contacto directo con ellas. Aquí, por ejemplo, en Tijuana, nos pasa mucho eso con los realizadores del resto del país, en donde tienen este imaginario colectivo, en donde Tijuana pues está lleno de narcos, prostitutas, drogas y demás. Y pues todas estas películas que salen de este post nuevo cine mexicano, porque ya no hablamos de nuevo cine mexicano, vienen inmediatamente con esta figura, ¿no? Y Tijuana específicamente es la ciudad que tiene el filtro de corrección de color de Breaking Bad mexicano. Y pues vemos una y otra vez que el norte de México es retratado, ¿no? De esta forma salvaje, tierra de nadie y demás. Cuando es como que, oye, no, o sea, está bien que sí esté grave la situación, pero
pues no tiene nada que ver con eso. Dice Alejandro, no nos vayamos tan lejos, Pedro Infante como Tizoc sigue siendo un referente internacional. Claro. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. A ver, Mario, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buenos días todos y todas. Yo, bueno, no tuve la oportunidad de volver a ver Cascabel, pero yo ya la había visto, que a mí me parece una película muy importante para ver, no solamente de la época, para mi gusto, una de las grandes épocas, sí doradas del cine mexicano que fue los 70, sino también para precisamente lo que comentas de este tema que desafortunadamente sigue siendo tan actual, que es el cómo se manipula o cómo se intenta vender una imagen, sobre todo de los indígenas, de estos pueblos que el mismo gobierno ha ido apartado, ha ido totalmente casi exiliado de la modernidad, de todos estos supuestos privilegios que te puede dar un nuevo régimen, un nuevo poder, ¿no? En el Estado. Y Cascabel creo que es la gran muestra de precisamente todo lo contrario a esto, ¿no? Es esta subversión que hace, si mal no recuerdo, es Raúl Araiza. Él venía del teatro y él estaba súper comprometido con esta visión de, oye, ¿por qué tenemos que mostrarlos así? ¿Por qué tenemos que seguir perpetuando esta imagen del indígena como el gobierno quiere que lo haga, ¿no? Es un documental bien padre, a mí se me hace bien padre porque mezcla esta parte de ficción que en realidad le encargan un documental sobre esto, pero un documental totalmente inclinado a vender una imagen que ellos querían, ¿no? Que de algún modo, digamos que el gobierno quiere mostrar a la gente y él dice, pues no lo voy a mostrar, y se vuelve una reflexión no nada más de esa visión del indígena, sino también una reflexión del mismo poder, o sea, le tira pero muy duro al poder, que en ese caso era el PRI. Se vuelve una película súper política, súper crítica, y a mí esa película me gustó mucho cuando la vi, se me hizo muy importante, y por ejemplo esa película dialoga también con lo que fue Canoa, ¿no? De Felipe Casals, que igual se basó en un hecho real, y digo, ese no tiene mucho, digamos, de esta mezcla documental, pero por ejemplo el inicio de Canoa es totalmente lo que sucedió en esta comunidad de Puebla, ¿no? Entonces, a mí esa mezcla se me hace muy interesante porque, sobre todo en los 70s, que el documental, digamos que todavía no agarraba la fuerza que tiene hoy en día, todavía no tenía esta expansión que hoy día tiene de temas, de maneras de contarlos, de narrativas. En ese entonces se tomaba como un punto de, ok, vamos a hablar de la realidad, pero vamos a mezclarlo con esta parte que yo quiero que vean la gente, ¿no? Porque el documental estaba muy manipulado por el poder tal cual. Entonces, sí, la verdad es que Cascabel, yo la recomiendo mucho porque sí es muy importante, sobre todo por esta mirada de cómo inclusive los aparentes, eh, digamos, productos o las aparentes obras que quieren hablar o que te hablan de una comunidad rural o que te hablan de una comunidad indígena, tienen una mirada que te quieren mostrar y que no necesariamente es la que se debería demostrar o la que se puede mostrar, ¿no? Esta manera de hacerlos exóticos, de hacerlos muy místicos y realmente no enfocarte en las necesidades, en cómo viven o inclusive simplemente en las personas que viven tal cual ahí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un documental muy, muy fregón.